Hola a todos y todas, final de año, balances, algunas celebraciones, eh, propuestas para el próximo año, agradecimiento por continuar vivos, encuentros familiares y muchas otras cosas que hemos venido aprendiendo desde hace muchos años. La Navidad y el fin de año en general es una época que sensibiliza a mucha gente y que a otra la hace sentir confrontada con su vida, con la consecución de las metas vitales o con las pequeñas y grandes pérdidas que se han tenido. Este año ha sido, infortunadamente, un año lleno de pérdidas. Hay un dolor muy grande por el vacío que dejan esas ausencias en la realidad de cada uno de nosotros. Porque no solo hemos perdido seres queridos, sino también cargos, trabajos, ocupaciones, costumbres que ya no van a volver. Y todos estos cambios comportan grandes o pequeños duelos, como les decía. La muerte es sin duda el más trascendente de ellos, pero no es el único. Y debemos recordar que un duelo es todo aquello que acontece después de una pérdida. Está marcado por eso, por la pérdida, por una interrupción definitiva, por una ausencia. Y para esto, nuestro organismo está preparado. Es un proceso normal, porque durante todo nuestro ciclo vital estaremos teniendo pérdidas y nos estaremos adaptando a nuevas situaciones. Algunos tipos de duelo pueden ser no contemplados con seriedad, pero pueden causar en la gente muchas dificultades. Cosas como la mudanza, como el tener que salir del país, el final de una época, lo que tiene que ver con el nido vacío, las separaciones, la muerte de una mascota, la aparición de una enfermedad que nos quita la autonomía y, por supuesto, la cercanía de la muerte. Pero el duelo no es una circunstancia. El duelo incluye todo un proceso emocional y cognitivo de enfrentarnos a una pérdida y podría durar bastante tiempo. Algunas personas dicen que han elaborado su duelo entre 6 meses y 2 años. Y es muy importante entender que si bien la pérdida de un allegado es una experiencia devastadora y lastimosamente inevitable, la mayoría de las personas que pasan por un duelo normal atraviesan los diferentes estadios de los que hemos hablado, que serían la negación, la ira, la negociación, la tristeza marcada y la aceptación finalmente. Pero estos estadios no van uno detrás del otro, muchas veces pueden mezclarse, muchas veces pueden frenarse, muchas personas pueden evitar seguir este proceso de duelo. Y esta parte es muy importante porque cuando no logramos atenuar las emociones negativas y no desaparecen, y no logramos aceptar la pérdida y no dejamos ir al ser querido y seguir adelante con nuestra vida, el duelo se complica. Y aquí vamos a hablar del duelo persistente. Algunas emociones asociadas a la muerte de un ser querido son muy incapacitantes. Podrían afectar la calidad de vida de la persona y pueden impedir que ésta acceda a un nivel previo de funcionamiento en las diferentes áreas donde antes funcionaba adecuadamente. La clasificación internacional de enfermedades y en el DSM-5 específicamente
Se habla de trastorno de duelo complejo o persistente o duelo complicado. Y este se caracteriza porque la pena es muy intensa y permanece en el tiempo y por acciones de luto persistente. Este duelo complicado es muy importante porque debemos manejarlo por las implicaciones que tiene en la vida de las personas. Las emociones dolorosas duran tanto y son tan incapacitantes que le resulta muy difícil a la persona recuperarse del fallecimiento del ser querido y continuar pues con sus proyectos de vida, con sus planes y con todo lo que implica el estar con un grupo de gente, con su familia. Este estado hace que algunas personas incluso sufran muchísimo porque fingen para tratar de mantener la estabilidad y el equilibrio de la familia y mantienen el sentimiento en secreto. Y aunque intentan que los demás no se vean afectados por lo que les está ocurriendo, en muchas oportunidades las personas sí que se ven involucradas porque estas emociones se permean. Las otras personas alcanzan a vislumbrar que la persona afectada ya no es igual. No es igual con su familia ni con sus amigos. Como sabemos, cada persona tiene una forma muy especial para afrontar la experiencia de duelo. Y el orden y duración de las etapas que les mencioné, pues puede variar, ¿no? Y finalmente se debería obtener el conseguir una aceptación de la realidad, permitir que el dolor sea expresado y salga con toda la libertad posible, que la persona logre adaptarse a una nueva realidad en la cual la persona fallecida ya no va a estar presente. Entonces ese vacío hay que manejarlo de la mejor manera y establecer otras relaciones interpersonales y también establecer otras relaciones con el mundo. Y esto es muy importante. Si la persona nota que no consigue alcanzar estos objetivos en más de un año después del fallecimiento de la persona que quieren, es importante que piensen en buscar ayuda profesional porque podríamos estarnos enfrentando a un duelo complicado. Y es imprescindible asumir la realidad para recuperar la tranquilidad y la aceptación. Siempre habrá alguien que te pueda ayudar. A ver, ¿cómo saber si se tiene un trastorno de duelo complejo o persistente? Sabemos que en los primeros meses después de que ocurre el fallecimiento, muchas cosas que se presentan en el duelo normal son las mismas que se presentan en un duelo complicado. Hay llanto, hay ira, hay tristeza, hay negociación, hay muchas cosas que a veces se dan intrincadas y se dan de forma desordenada. La diferencia hace que pensemos en un duelo complicado es que el tiempo sea más prolongado, que pasen los meses y pasen los años, estamos hablando más de 12 meses, y que veamos que la intensidad de estos sentimientos, de estas emociones, no disminuye, es decir, que sigue siendo tan intenso, tan doloroso y tan incapacitante como en las primeras épocas. Quienes experimentan este tipo de duelo dicen estar continuamente en un estado de aflicción y que se intensifica mucho porque se sienten como pegados, como anclados en el sufrimiento. Y los síntomas que tendríamos que contemplar, que como les digo, son muy intensos, sería una tristeza profunda y pensamientos constantes acerca de la pérdida del ser querido, una falta de atención e involucramiento en los asuntos de la vida diaria
que no tengan que ver con el duelo. Muchas personas descuidan la familia, descuidan otras actividades, se descuidan a sí mismas con el tiempo. Problemas para realizar actividades diarias, porque están cansadas, inatentas, como tienen dificultades en el sueño, durante el día están somnolientas. También vemos cómo algunas personas tienen una atención extrema a los recuerdos del ser amado y continuamente viven recordándolo y viven tratando de recuperar elementos que les permitan estar cerca a su recuerdo. Por ejemplo, encerrarse en la habitación de la persona que han amado, evitar en lo posible que sea movido cualquier elemento que esta persona usaba, mantener el cuarto como si fuera un santuario, o a veces en otras oportunidades anular de la memoria algunas cosas que pueden ser reconfortantes, o sea, centrarse en pensamientos negativos. También algunas personas tienen el deseo o añoranza muy intenso y persistente del fallecido y lo manifiestan constantemente. O sea, no son felices, no están tranquilos cuando van a una reunión con la familia, con otros amigos, porque siempre están añorando y siempre están hablando de la persona fallecida. No hay una aceptación de la muerte, lo dicen abiertamente, y hay un temor intenso a que su ser amado se pierda en la memoria. Se sienten incómodos cuando no se les recuerda y hacen todo lo posible por hacer que esta persona aparezca en las diferentes conversaciones que muchas veces no tienen nada que ver. Algunos refieren sensación de adormecimiento, desconexión y un distanciamiento de los demás. Es como una desrealización o una despersonalización, como si estuvieran formando parte de un mundo paralelo que es como un limbo en el cual solamente habita el dolor y la tristeza. La rabia y resentimiento de la pérdida se van repitiendo una y otra vez. Hay un sentimiento de que la vida ya no tiene sentido ni propósito, pérdida de confianza en los demás o la idea de que las demás personas son indiferentes o no les importa lo que ha pasado tanto como a la persona que está sufriendo el duelo, un aislamiento físico y psicológico marcado, el apartarse sistemáticamente de las actividades sociales, tener una incapacidad para disfrutar de las cosas cotidianas o de recordar experiencias positivas vividas junto al ser querido, y una tristeza profunda, generalmente asociada a ideas de culpa, pérdida del placer o anedonia, pérdida o ganancia de peso, autorreproches continuos, actitudes de autocastigo por pensar lo que se hizo o lo que no se hizo, o si se hizo lo suficiente o no se hizo para evitar que se diera ese desenlace. Y el deseo de morir, muchas fantasías alrededor de la muerte o rabia por no haber muerto junto a la persona amada. Si todas estas emociones se perpetúan en el tiempo, esto se vuelve un factor de riesgo muy grande para la idea de la autoeliminación y las ideas suicidas. Y estas épocas de Navidad, las épocas de Año Nuevo, es donde hay mucha sensibilidad y las personas se encuentran mucho más vulnerables. Estas personas con duelo patológico se encuentran mucho más vulnerables y tenemos que ser unas buenas compañías y tenemos que alentar a esta persona para que busque ayuda profesional. Hay varias cosas que hacen que el duelo se nos complique y eso tiene que ver con la historia de vida de cada persona, con las vulnerabilidades de cada persona, con la personalidad con que venían viviendo, los rasgos hereditarios, el entorno social, la parte cultural, la parte religiosa.
Esto mismo ocurre con diferentes trastornos de salud mental. Estos factores, todos estos factores de los que les menciono, pueden conjugarse en un momento dado, generar un duelo complicado. Lo que se ha visto en las investigaciones es que ocurre con una mayor frecuencia en las mujeres y adultos mayores. Y se han identificado algunos factores que podrían aumentar el riesgo de que aparezca el duelo complicado. ¿Cuáles serían ellas? En primer lugar, una muerte inesperada o violenta, tal como la causada en un accidente, un asesinato, un suicidio de un ser querido. La muerte de un niño pequeño o una relación muy cercana o de dependencia con el fallecido. La soledad, vivir en otro país, el aislamiento social y falta de redes de apoyo sociales o familiares. Que haya antecedentes personales de episodios depresivos, de trastornos de ansiedad por separación, de trastorno de estrés postraumático o de antecedentes de dependencia emocional o de muchas pérdidas anteriores. Esto es muy importante. Que en la historia de la persona haya experiencias traumáticas infantiles como maltrato infantil, negligencia y una gran necesidad de aprobación. O la historia personal de apego infantil, de ese apego que es ambivalente o desorganizado. ¿Trae complicaciones el apego, el duelo complicado? Claro que las trae. El duelo complejo y persistente afecta física, social y mentalmente a las personas. Estas tienen un mayor riesgo, pues, de desarrollar enfermedades psiquiátricas y médicas generales, además de aumentar el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Si no recibe el apoyo necesario, las complicaciones pueden ser depresión mayor, muchas veces asociadas a pensamientos y conductas de autoeliminación, episodios de ansiedad, trastorno de pánico, trastorno de estrés postraumático, trastorno de ansiedad generalizada, alteraciones marcadas en el sueño, una gran vulnerabilidad para contraer enfermedades como trastornos de la conducta alimentaria, problemas cardíacos, etc. Asimismo, se presentan dificultades marcadas para sobrellevar las tareas cotidianas, por lo tanto la calidad de vida es terrible, no llevan unas buenas relaciones interpersonales, generalmente están aislados y tienen problemas para realizar actividades laborales a largo plazo. Esto va a llevar a un fracaso laboral y este fracaso laboral va a llevar pues obviamente a un nivel de vida pues no es un buen nivel de vida y a un pobre autocuidado. ¿Hay tratamiento? Sí, existe tratamiento. Hay que realizar una terapia cuando tenemos la duda o cuando se presenta este duelo de gran intensidad y con un tiempo prolongado que no logramos resolver. Entonces aquí es muy importante explorar las emociones relacionadas con el duelo y desarrollar capacidades para hacer frente a los desafíos o situaciones de manera saludable. Esto es muy importante porque puede ayudar a prevenir creencias y pensamientos negativos que después sean difíciles de superar. La terapia del duelo complejo se basa en la premisa de que el duelo emerge naturalmente después de una pérdida y encuentra un lugar en nuestras vidas a medida que nos vamos adaptando a la pérdida. Si dicha adaptación no se da y si no podemos hacer frente a nuestros problemas y si no podemos encontrar formas de brindar alegría y satisfacción con la vida que estamos viviendo, es muy posible que estemos viviendo dentro de un duelo complicado. La terapia psicológica es importante, pero el duelo no es un objetivo central para hacer las intervenciones. Más bien hay que facilitar el afrontamiento del paciente y el crecimiento personal después de la pérdida y ayudarle a resolver cualquier impedimento para que este proceso se dé a cabo.
También es muy importante darle herramientas para resolución de problemas y tener muy presente un tratamiento comprensivo, empático y el abordaje de los trastornos mentales que pueden aparecer junto a la pérdida, ¿no? Como sería el abuso de sustancias, la depresión, la ansiedad, etcétera. La terapia del duelo complicado implica ayudar al individuo a aceptar y hacer frente a la pérdida, mientras a la vez simultáneamente lo ayudamos con una adaptación a la vida sin la persona que ha fallecido. Entonces esto es muy importante que les quería traer este dato porque en ocasiones es cierto que los duelos se complican y hay que hacer intervenciones que posiblemente van a ser intervenciones complejas, van a ser intervenciones en las que necesitamos también el apoyo de la familia, el apoyo de los amigos, y es importante que cuando se haga la terapia también la persona que está viviendo el duelo pueda comprometerse con su tratamiento, con su autocuidado y así tratar de recuperar su vida y seguir adelante sin la persona que ha perdido. Si bien todos lloran a su manera, las personas desconsoladas a menudo sienten una sensación de desconexión de sí mismas, de su pasado, de su presente, de su futuro y especialmente de la persona que falleció. A lo largo del tiempo, la mayoría se adapta a la pérdida al aceptar su finalidad y sus consecuencias. Sin embargo, algunas personas pueden encontrarse luchando con el dolor prolongado y complicado. Estas son palabras de Alana Igliwicz, quien es una persona muy conocedora de este tema.